Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cordial saludo. Esto es Recordar a nuestros maestros, programa que se emite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se elabora por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, quien luego lo reproduce a través de sus redes sociales. Agradecimientos a Jorgito Benjumea por su papel en la edición del programa. Yo soy Carlos Mario González. A lo largo de este mes de mayo y durante 3 emisiones, estaré centrando la atención de este programa en el recuerdo y conmemoración de una persona que es evocada por su relación con otra, pero persona, esa de quien hablaré, que tuvo méritos propios para decir que su vida fue una vida cargada de valor y que por su propia cuenta cobró sentido. Me estoy refiriendo a Milena Jesenská, esa mujer que fue el gran amor de Kafka, el amor sublime de Kafka, el supremo amor suyo, y quien es la destinataria de las famosísimas y bellísimas, imprescindibles de ser leídas, cartas a Milena. En 1944, esto es hace 80 años, Milena Jesenská padeció una cruenta muerte en el campo de concentración de Ravensbrück, a donde ella había sido arrojada por los nazis, habida cuenta de las labores de resistencia que contra el régimen hitleriano había adelantado Milena desde su natal Praga, en Checoslovaquia. En estas 3 emisiones, no obstante, yo voy a hacer una referencia a Milena, pero centrada fundamentalmente en el periodo de su relación con Franz Kafka. Esto es, voy a circunscribir la vida de Milena para efecto pues de este programa únicamente al tiempo en el cual se tramitó el encuentro entre ellos dos. Ese es un tiempo que se puede circunscribir entre fines del año 1919 y fines del año 23, que es cuando le llega a Milena la última carta de Kafka. Pero iré explicando cómo estrictamente hablando esta relación se desenvuelve, sobre todo pues en el despliegue de su fuerza amorosa entre abril de 1920 y noviembre de 1920. O sea que es una historia que realmente en forma de lo que fue la experiencia significativa y profunda para la vida de ambos, solamente cobró unos 6 meses. Lo que antecedió y lo que sucedió a este lapso, pues entre que cubre este periodo de abril del 20 y noviembre del 20, lo que acaeció antes y después, es también interesante, pero ya no hizo una especial función en la vida de ellos dos. A propósito de esto, y como Milena Jesenská, para
no incurrir en una contradicción. Merece un recuerdo por sí misma, merece que la traigamos a la memoria y la evoquemos como una mujer admirable por su propia cuenta y no únicamente por su relación con Franz Kafka. Les comento y los invito, o les invito, si tienen la oportunidad y el deseo, a que me acompañen a una conferencia que ofreceré en Medellín el último miércoles de este mes, el 29 de mayo, sobre Milena, que lleva por título Milena, ¿cómo habría sido posible que Kafka no amara a una mujer así? Y en esta conferencia sí abriré la perspectiva para cubrir el conjunto de la vida de Milena, para tratar de marcar todo lo que Milena fue, no solamente en esa relación con Kafka, sino antes y después de Kafka. Es decir, quiero en esa oportunidad rendirle un homenaje a Milena Jesenská precisamente por la envergadura de lo que fue el conjunto de su existencia, con todo lo dichoso y lo trágico, lo acertado y desacertado que suele caracterizar cualquier vida humana y máxime la vida de la gente que se compromete con algún tipo de causa para vivir. El lugar de esa conferencia será un nuevo centro cultural que se ha puesto a disposición de Medellín gracias a la generosidad de la Fundación Águila Descalza. Es un bellísimo centro cultural que se llama El Solar del Águila. Y para quienes viven en Medellín, llegar a él es muy fácil. La mejor referencia es tomar la carrera El Palo, subir por el Colegio de María Auxiliadora y una cuadra más arriba, a mano izquierda, se encuentra el Solar del Águila. Caso contrario, a través de Google pueden hallar fácilmente la dirección. Quiero de todas maneras ratificar que es una donación fundamental para la ciudad y que la Fundación Biblioteca Franz Kafka está respaldando. Por eso hemos diseñado un ciclo de conferencias que se cumplirán mensualmente. Las estaremos ofreciendo en forma alternada Lina Pulido y yo, y que se llevarán a efecto siempre el último miércoles de cada mes. Por tanto, les reitero la invitación para que nos encontremos este 29 de mayo en el Solar del Águila a las 6:30 de la tarde para que reflexionemos sobre Milena Jesenská en el conjunto de su existencia y podamos dialogar en torno a ella. En estas 3 emisiones yo quiero centrarme fundamentalmente en el periodo que conecta pues a Kafka con Milena. Ese es un periodo de fundamental importancia para la existencia de ambos. En esos cortos meses en los que se tejió la correspondencia de Milena con Kafka, ambos fueron una respectiva fuerza muy potente de incidencia sobre la existencia del otro. Para tener un breve contexto, de todas maneras, de Milena y podernos inscribir en el lapso de la relación que tuvieron tanto Kafka como Milena, de valor tan grande como ya dije para ambos. Digamos que Milena Jesenská es una joven a la altura en que conoce a Kafka, de 24 años. Ella había nacido en 1896 en Praga. Recordemos que Kafka también es nativo de Praga, solo que Kafka había nacido en 1883, 12 años largos antes de Milena. Por consecuencia, cuando Milena se comunica con Kafka, que enseguida detallaré por qué y para qué,
y esto acaece en 1920, comenzando 1920. Kafka tiene casi 37 años. Pues bien, entre Kafka y Milena habría muchas cosas en común y muchas en diferencia. Esas en común están a la base, no son la causa, pero sí son una condición segura de la estrecha e intensa relación que se dio entre ellos. Y las diferencias son las que marcan el fracaso de ese vínculo y la ruptura del mismo, que además es muy rápido en su acontecimiento. Ya dije, tienen en común que ambos son checos que viven en un periodo de particular importancia porque tiene que ver con el exacerbamiento del sentimiento nacionalista checo, que luego se va a concretar con la independencia de Checoslovaquia tras la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Austrohúngaro, al cual estaba adscrita Checoslovaquia, que ambos hablan checo, aunque Kafka habla también en alemán y ha sido educado particularmente en función de lo que es la cultura alemana. Los alemanes eran una minoría en Praga, pero en la medida en que tenían una relación preponderante con el Imperio Austrohúngaro, pues cobraban también particular importancia en Checoslovaquia, pero eso a su vez les acarreaba la resistencia de los sectores nacionalistas. Y Milena habla fluidamente, obviamente, en su lengua nativa, en el checo, pero ella hace luego un aprendizaje del alemán. Por ende, en ambos hay también en común que son bilingües en dos lenguas que les van a servir para una comunicación no solamente personal, sino literaria. En común tienen también que cada cual sostuvo una relación muy conflictiva, muy difícil con su respectivo padre. Fueron vínculos muy tensos que hicieron marcas muy hondas, que el padre de Kafka difiere del padre de Milena en muchos aspectos, sí tienen en común el autoritarismo que los embargó y que hizo su propia mella en los hijos, en Milena y en Kafka. Obviamente en común tienen el ser personas de una formación literaria importante y de ser intelectuales de algún renombre en su momento en Checoslovaquia y muy en particular en Praga. Y es precisamente ese eje de la literatura el que va a servir de nexo en el encuentro entre estos dos seres tan valiosos, cada uno por su propia cuenta. Las relaciones de Kafka y de Milena son relaciones muy profundas durante un tiempo muy breve. Tengamos presente que Kafka murió en 1924 y que Kafka y Milena se van a conocer en un lapso, ya lo mencioné, muy estrecho, de un periodo muy corto, que si estrictamente, debo decirlo, va entre abril de 1920 y noviembre de 1920, es decir, son mal contados 6 meses, eso sí, 6 meses de una intensidad tan grande que queda plasmado precisamente en la correspondencia que conocemos como cartas a Milena. Pero para el conjunto de la vida de ambos,
el tiempo de conocimiento que tuvieron fue poco. Y si bien se extendió, porque la última carta que se conoce de Kafka a Milena, que es realmente una postal, es de diciembre de 1923, unos 6 meses antes de la muerte de Kafka. Ya la correspondencia que fue entre ellos más allá de 1920, de ese noviembre de 1920, fue una correspondencia más breve, más convencional, ya una correspondencia inteligente y valiosa, pero ya no tenía ese carácter pasional tan fuerte y tan valioso que vimos expresado pues en las cartas que conocemos como a Milena. Kafka y Milena se habían conocido así someramente, muy de paso, en 1919, hacia fines de 1919. Milena va de visita a Praga y lo hace en compañía de su esposo. Hay que decir, para no inducir a confusiones, que Milena se había casado con un hombre llamado Ernest Pollack, y por muchas vicisitudes que se presentaron en esa relación de ella con Pollack, que era un literato de palabra, es decir, de habla, que ella conoció en Praga, pero no era un literato de escritura. Más adelante precisaré eso. Digo, Milena, muy jovencita, había conocido a Pollack, se había enamorado fervientemente de él y contra la opinión de su padre, que era una figura importante y de la burguesía, digámoslo, acomodada checa, Milena se casó con él. Y una condición que puso el padre para proveerle de una dote y de una renta durante un tiempo fue que Milena no viviera en Praga con Pollack, por lo cual Milena se desplazó con su marido a vivir a Viena, de donde era originario Pollack. En ese sentido es que en 1919 Milena hace un viaje de Viena a Praga con su esposo y se reúnen en un café con un grupo de literatos. Casualmente Kafka está ahí, entre esos literatos. Kafka era un hombre que gustaba de no ser protagonista, era un hombre que en esas reuniones se caracterizaba por ser silencioso, por escuchar muy atentamente. Él no tenía ningún deseo de destacar, pasaba más bien de sigilo en esos encuentros. Lo que pasa es que le interesaba escuchar hablar a gente versada sobre ello acerca de la literatura. Y Kafka se encontraba ahí. Fue muy somero ese encuentro. Ni se saludaron, simplemente compartieron ese lugar. Eso es 1919. Lo que pasa es que Kafka ya había ganado un relativo lugar entre los escritores nuevos alemanes. Ya había alcanzado una cierta autoridad, no una fama. Kafka era conocido en un pequeño círculo de gente iniciada en la literatura, pero tenía un nombre y entonces en un grupo como el que se reúne en ese café, Café Arco, el nombre de Kafka está ya en el conocimiento de la gente. Pero bueno, acá es ese encuentro y se despiden sin mayor tipo de trascendencia. Sin embargo, cuando regresa Milena a Viena, desde allí
le dirige, comenzando ya el año 1920, una consulta a Kafka, y más que una consulta, un ruego, el de que le permitiera traducir algo suyo al checo, porque sabemos que Kafka escribía en alemán, y obviamente el alemán era una lengua minoritaria en Praga y en general pues en Checoslovaquia. Por ende, lo que le propone Milena es que ella se podría hacer cargo de traducir al checo algunas de las pocas obras que han salido de Kafka. En ese momento en que Kafka recibe la propuesta de Milena, él se siente orgulloso de ser reconocido por ella, aunque de momento ella no tiene un relieve especial para él. Es fundamentalmente el hecho de que se comprometa pues a una labor como la de la traducción de lo que él ha escrito hasta ese momento al checo. Hay que decir que Kafka, en ese mismo instante en que recibe la propuesta de Milena, Kafka está en relación con Julie Burisek, con quien se había comprometido, con quien estaba definida la contracción de un matrimonio. Incluso Kafka le enseña a su prometida la carta, muy orgulloso que le ha llegado de Milena, y esto acaece en unos días antes de la prevista boda. Pues bien, Kafka le responde diciéndole pues que se siente halagado y obviamente confiriéndole la autorización, y Milena emprende la tarea. Y emprende la tarea porque la situación de Milena, bueno, hay un gran valor que Milena le asigna a la literatura de Kafka. Esto deberá ser motivo de una reflexión particular, pues si no puedo en las emisiones de este programa, sí en la conferencia, y es que Milena, que es una mujer muy inteligente, o que era muy inteligente, que era una mujer de una buena formación particularmente en literatura, Milena tiene la perspicacia para reconocer en Kafka la pluma más adelantada de la lengua alemana en ese momento. Y eso no es poco decir. No todo el mundo reconocía el valor de la literatura de Kafka. Había muchos, incluso gente versada, que al leer a Kafka se desconcertaban con la estructura de sus relatos, con lo insólito de sus mismos relatos, y pensaban que si bien había un buen dominio del lenguaje, no se pasaba de allí. Milena, por el contrario, alcanza a percibir que en Kafka anida el futuro mejor de la lengua alemana. Teniendo pues esto presente, hay que agregar que para Milena la traducción de las obras de Kafka, de lo poquito que había publicado Kafka hasta ese momento, era muy importante porque también le podía ayudar a ella en una materia que le estaba costando muchas angustias en Viena, y es que Milena transitaba por una gran estrechez económica. Las relaciones suyas con su esposo, con Ernest Pollock, eran muy tensas. Ahí hay un capítulo que habrá que examinar de manera detenida, cómo una mujer tan libertaria como lo expresó Milena desde muy jovencita, termina bajo la férula de un marido que la somete
habría que decirlo quizás así, a condiciones de existencia material muy difíciles. Yo aquí no quisiera cargar los dados contra Ernest Pollack porque me parece que del lado de Milena también habría que introducir algunos elementos que señalaran por qué las difíciles condiciones materiales que vivía Milena y la exigencia de Pollack de no colaborarle económicamente, pero esto no como por una maldad intrínseca en Pollack, sino porque había también un rasgo de Milena que habré de detallar más adelante, que la hacía una mujer de muy difícil manejo en la relación, en este caso matrimonial. Aunque hay que decir que la situación de Milena se acentuaba en la dificultad porque Pollack era un hombre que promovía una concepción de lo que pudiéramos llamar con una expresión quizás no muy poética que en nuestra época se da, de la pareja abierta. Entonces Pollack era un hombre de muchas relaciones simultáneas. Milena tenía perfecto conocimiento de ello, pero Milena no era lo propio porque Milena en el fondo estaba siempre insuflada del deseo de poder encontrar un amor sobre el cual anidar y construir una relación. En todo caso, la situación económica era muy difícil, lo mencionaré en la siguiente emisión. Milena tuvo que llegar a veces a decisiones muy rudas en términos de cómo garantizar su supervivencia material. Y por un camino que ella fue encontrando, dada su formación intelectual y el conocimiento que fue teniendo el alemán, de pronto se le abrió la posibilidad en tres frentes de poder hacerse a un dinero que le ayudara a su subsistencia. En primer lugar, como escritora de prensa, de periódicos, entonces ella comenzó una serie de columnas que alcanzaron una relativa y yo diría como muy merecida aceptación en el público. En segundo lugar, como profesora de checo, allá pues en Viena, y en tercer lugar como traductora. Es ahí donde nos encontramos entonces con su papel como traductora de la obra de Kafka y como la apertura a partir de ello de la relación que va a tener con Franz Kafka. Entonces tenemos una Milena que le propone a Kafka la traducción de su obra, un Kafka que gozoso le dice que sí, y vamos a dejar por hoy aquí, amables oyentes, y proseguiremos en la próxima emisión. Hasta pronto. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.